voy a grabar, que siempre se me olvida. Eh, Conversar con un par de alumnos la experiencia en la práctica que tuvieron para entender, para que todo el resto entienda cómo son las lógicas de trabajo que hay actualmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Pedro, tú, ¿cuánto tiempo fue tu práctica? Yo estuve trabajando 2 meses, hice la práctica uno y práctica 2 en una empresa de asfalto. Igual Una pregunta previa, la práctica uno y la 2 y la práctica uno ya no es lo de topografía. era, pero por estallido social y pandemia la cambiaron a elección propia. Ya, Entonces perfecto. aproveché ese lado 2 meses en una empresa. Se Ya. podía. Como que nos anularon, a mí por lo menos. Ah, perfecto. Ya. Entonces, ¿qué hacía en esa práctica? En un principio estaba en el laboratorio y después empecé a entrar un poco más como a operaciones y a obtención de certificados y cosas así. En Ya, pero operaciones quizás se llama lo del modelo BIM, pero eh, la verdad que tampoco lo conozco mucho, tampoco hice modelos ni cosas así. no, está bien. Si lo que me interesa es ver la práctica, cómo era tu trabajo normal. Entonces, tú trabajabas en terreno, en una oficina, en un laboratorio. ¿En qué trabajabas? En el laboratorio y en terreno y poco oficina, de oficina como obtención de certificado y quizás algo de estudio de proyecto. Ya, entonces ocurría que la empresa donde tú trabajabas asfaltaba alguna calle y tenían los planos que tú nunca los viste porque en realidad tú no estabas metido en esa área. En Eh, operaciones no. Tenían el escarpe, el trazado, tenían que hacer los mejoramientos, después instalar las capas del pavimento, el tipo de solera, y en algún momento alguien tomaba un testigo y los mandaba con ustedes, y tú tenías que Exactamente. registrar el kilómetro en que estaba, ¿qué tenías que hacer? Claro, tomar el kilómetro donde está, después hacerle pruebas de a ver, prueba de compresión, en su mayoría. Después revisar la granulometría de esos testigos. Prueba de compresión con ensayo Marshall. Marshall, no, eso era anterior. Prueba de compresión, después revisar la granulometría de esos testigos y ahí ir avisando. Estaba todo bien normado, así que era como. Entonces, pero los Era ensayos no lo extraño. hacías tú, lo hacían en otro lado, lo hacían donde estabas tú No, ahí. lo hacíamos nosotros. Ya. Entonces tú después rellenabas un reporte, seguramente con las tensiones a las que llegaron, la forma de rotura, algo por el estilo, y ese reporte lo guardabas en una carpeta y en un archivador, lo subías a una nube, ¿qué hacías? Claro, guardarlo en un archivador. Ya. Y ahí tienen registro para los contratantes. Es una empresa que trabaja en su mayoría con contratos del gobierno, así que el empleador generalmente era el Ministerio de Obras Públicas o el Serviu. Ya. Y una pregunta, ¿y la información que tú recogías, la ponías en un archivador, rellenaba un papel Sí. impreso, y después eso, ¿cómo alguien lo tomaba y lo analizaba? ¿Cómo veían que estaba bien, que estaba mal? Ah, no, ahí mismo se ve si están dentro de los parámetros y todo. En Ya. caso de no estar, hay que avisar y ver cómo se puede arreglar. Ya, pero Pero físicamente, ¿qué generalmente avisaba? Le también hay, o mandaba un sea, correo al jefe. están los ensayos previos y después ahí con los ensayos previos también se hacen ensayos de compresión y de granulometría y después se comprueba ya con la toma de testigos. Ya, lo que me Y interesa igual mucho saber es cómo era el traspaso de información, porque a ti te llegaba la muestra con una planilla de entrada que te decía la ubicación, quién tomó la muestra, supongo, eh, exactamente. y tú todo eso lo ibas guardando en una carpeta física, Sí. y después eso lo escaneabas y lo mandabas por correo, ¿cómo lo hacías? Yo no hacía esa parte la pasaba alguien un poco más experimentado al laboratorio, lo subía, iba llevando el registro al computador. Y yo creo que ella lo subía y lo enviaba hacia los contratantes. Ya, Pero no estoy perfecto. seguro, así que no puedo. No, ya, pero lo que me interesa es el flujo de la información, cómo están trabajando. Claro. Y después, bueno, lo revisaba el jefe de laboratorio y en caso de problema él tiene que ir viendo cómo lo soluciona. Pero claro, había otro encargado de subirlo, de digitalizarlo para revisar y enviarlo a los contratantes.
Ya, ahora que están entrando más alumnos, lo que vamos a hacer una clase de BIM hoy día. Entonces lo que me interesa es recoger un par de experiencias de ustedes, cómo trabajaron en terreno y cómo fue el flujo de información. ¿Hay alguien acá que haya trabajado en una construcción tradicional de un edificio, de casas, algo por el estilo? ¿Alguien que haya hecho su práctica ahí? Yo la hice en una constructora. Ya. ¿A qué se dedicaba la constructora? Era una constructora de edificios, se llama J Urbana, Ya. y tenían alguna obra ahí en San Pablo, en el centro. Ya, estaba en San Pablo. ¿Qué etapa llegaste tú? ¿Estaban en fundaciones, haciendo pisos, Eh, terminaciones? no, estaban en el piso ya 14 de un total de 16 en la obra que me tocó, pero me tocó visitar otra obra que estaban en excavaciones. Ya. Así que pude ver eso. ¿Y en qué consistía tu práctica, Felipe? Bueno, yo estaba en la oficina de calidad a cargo de la ITO. Entonces, igual me tocaba revisar el tema de los nidos, el tema de las cuantías de fierro, con los encargados de calidad que revisaban el fierro de los elementos. Y eso, más que nada, era como más de terreno, en verdad. Pero disculpa, ¿puedes repetir un poco qué es lo que hacías tú? Sí, bueno, yo estaba a cargo de la ITO, que es la Inspección Técnica de Obras, que era, en este caso era de la misma constructora. Ya, Y ella tenía a cargo a dos ingenieros que eran como los ecos, encargados de calidad de la obra. Y ellos se dedicaban a, a supervisar el fierro. O sea, está un muro listo y él tenía que ir a revisarlo para ver la cuantía, ver que las juntas de hormigón estuviesen limpias y todo correctamente. Entonces yo lo acompañaba a él y ahí pude ver ya. un Entonces, poco en qué consistía el trabajo. disculpa, esa revisión, ¿cómo la hacían? ¿Tomaban los planos con los que se construyeron, iban a la elevación, miraban el plano, después llenaban una planilla donde decían cantidad de enfierraduras correctas, están limpias, sí, están bien instaladas, sí? ¿Cómo era eso? Claro, ellos iban, ya se ubicaban en el eje, lo buscaban en el plano. Bueno, los dos lo hacían de distinta manera. Uno tenía una tablet que era como para hacerlo más rápido y ¿Mm? el otro se guiaba con los planos manuales, con la cacha de plano, el rollito de plano. Ya, Ya, luego de eso, claro, llenaban un protocolo que se llama de entrega de elementos y ahí ponían todas las observaciones que tenían según el elemento. Eso se lo pasaban al jefe de avanzada que llevaba ese muro o ese elemento y él tenía que sacar las observaciones y de ahí se hacía una nueva revisión ya. hasta que se sacaran todas las observaciones. Eso. Y ustedes dejaban ese registro también en una carpeta física, lo subían a alguna nube, tenían una revisión con la gente de calidad de la obra, con los Eh, jefes, con el ingeniero, cómo hacían ese intercambio de información. sí, la ITO, que en este caso no sé cómo lo hacían, pero la ITO estaba en Estados Unidos, entonces manejaba todo desde allá. ¿Ya? Y a ella, por mediante un grupo de WhatsApp, ellos le daban cuenta, por ejemplo, le mandaban el protocolo, una foto del protocolo, fotos de la cantidad de hormigón, fotos de la junta, fotos de los estribos, y todo eso mediante foto. Entonces ya como que para ellos, a mí me costó entenderlo al principio, pero para ellos ya está estandarizado ya. Este muro se le sacan tal y tal foto de tal y tal ángulo para que la ITO pueda ver todo desde allá. Entonces, eso mediante un grupo de WhatsApp y ellos aparte después lo subían a, a una carpeta que tenía con todos los protocolos que habían hecho de la obra, un archivador, y, y eso era en manera física y mediante WhatsApp a la ITO. Así era el intercambio de información. Ya. Voy a asumir de que la mayoría han hecho práctica y tienen experiencias similares. O sea, en las dos Eh, conversaciones. yo, ¿Sí? yo a partir de lo que comentaba mi compañero, actualmente estoy trabajando en una constructora acá al lado de Baquedano, en la construcción de una facultad de la Chile, ¿Ya? y
estuve ayudando a la implementación BIM, digamos, de la automatización de este proceso de los protocolos, a partir de un programa que se llama Dalux. Entonces, Ya, en el fondo, ahora los protocolos eran digitales en vez de tener que hacer los protocolos a mano. ya, perfecto. Entonces, era una plataforma que en el fondo, a partir del modelo Revit en 3D, se conectaba con los planos de cálculo. Eh, Uno a partir de eso puede ir viendo los planos de cálculo, seleccionar el elemento 3D in situ en la obra y a partir de eso empezar a rellenar el formulario que venía a reemplazar el protocolo. Y bueno, aquí en este caso cada uno de los participantes, que sería calidad, el, sería el capataz, la ITO, el jefe de terreno y calidad, firmaban digitalmente y bueno, eso igual optimizó mucho, mucho tiempo y arregló demasiado el tema contractual, o sea, documental, porque anteriormente tenía que hacerse a mano, eso después se digitalizaba en un Excel, entonces ahora está todo ya respaldado. Bueno, y a partir de ese mismo software después se, se permitieron hacer muchas otras cosas, por ejemplo, las instalaciones eléctricas ahora que están modeladas como, como se permite la conexión directa con el modelo en 3D, hay una opción en la que el mismo celular geolocaliza el elemento a partir de los planos, digamos, y del modelo mismo Revit, y se pueden ver las instalaciones in situ. Entonces igual permite evitar o ver alguna interferencia, si es que va a haber alguna pasada entre medio de alguna instalación eléctrica o mecánica. Entonces ha sido súper bacán esa experiencia y poder ser parte de ese proceso Ya. para poder ir aprendiendo. Gracias, Francisco, porque en realidad lo que quería es que viéramos que yo en principio estoy un poco perdido con la experiencia de ustedes. Francisco ya está más metido en el tema. Y como les dije, también tenemos el problema base de que ustedes no tampoco han trabajado en general en sistemas muy tradicionales, no conocen bien el desarrollo de proyectos, entonces tampoco hay algunos que no tienen tan claro el manejo de información que se debe hacer en una obra. O sea, en algún momento yo les mostré un proyecto que era, voy a mostrar rápido esto para que... eh, por ejemplo, este proyecto estoy pensando. Fruna Coronel, que les dije que eran pilares prefabricados y que cada uno tenía barra en espera. Este los tiene al lado derecho, este los tiene al lado izquierdo, algunos tienen unos rebajes para recibir un muro desde un lado. Entonces cada una de estas piezas es única y cuando se van ejecutando tenemos que tener un control primero para ver que efectivamente las barras que se estén colocando, que las dimensiones estén de acuerdo al proyecto, o sea que el pilar es de 35 por 35 y que no estamos haciendo uno de 40 por 40. Está ese primer control. Entonces alguien se pregunta, ustedes lo han ido viendo en su trabajo, ¿cómo se hace ese control? Uno de sus compañeros dijo que cuando iban a revisar las cuantías de muro, habían dos personas, los ecos creo que los llamó. Uno tenía un sistema A, otro tenía un sistema B, y ¿cómo se llama esto? Uno tenía un sistema A, un sistema B, y independiente de los dos sistemas, se lo mandaban al hito a cargo que estaba fuera del país y él revisaba a través de fotografías, independiente de los dos sistemas. En el caso nuestro siempre ocurre que esto está bajo cargo de un ingeniero, que en nuestro caso somos gente que tiene mucha experiencia, y nosotros somos un sistema un poco artesanal. Somos, por decirlo de alguna manera, buenos, pero no tenemos mucho tiempo de empezar a rellenar planilla. Entonces nuestras revisiones siempre son visuales, pero no tenemos un protocolo donde vamos anotando cosa por cosa. Entonces, si bien se revisan, no quedan registros en alguna parte. Entonces no ocurre que nosotros los que tenemos experiencia podemos revisar y en general las cosas resultan bien. Llegamos con el plano, miramos que estén pasando, las barras por donde tienen que pasar, que se estén respetando los diámetros.
Eh, pero en general nosotros no dejamos ningún registro más que ya, está adelante la orden de hormigonado. Entonces nosotros en general tenemos el problema de que cuando viene alguien nuevo a hacer eso, eh, tiene falta de experiencia, y ante la falta de experiencia es mejor tener formatos rígidos donde la persona tenga que efectivamente leer una planilla y rellenando la planilla y haciendo lista de excepción. Por un lado, nuestra revisión es más rápida, pero sí depende mucho de las personas que estén revisando, que tengan la experiencia, porque ahí están tomando las dos posiciones, de la persona que rellena la planilla y la persona que da el OK, ¿ya? Entonces, son distintas formas de manejo de flujo de información dentro de una obra, ¿ya? Lo que me interesaba primero es que entendieran de que hay flujos de información, que estos son, no solo son plano y construcción, sino que empiezan a aparecer otros actores que empiezan a revisar que lo que se ejecuta está bien, esta revisión tiene que tener algún protocolo y tiene que quedar registrado en alguna parte, entonces el otro compañero que trabajaba en pavimento también tienen un control, y este control no es solo de si la enferradura y la cantidad cumple o no, si también hay un control de que si el material que se puso húmedo pudo fraguar bien y obtuvo las resistencias que se están solicitando. Entonces se tienen que registrar esa resistencia e informar a alguien, y eso tiene que tener un formato en general que pueda ser entendible por la contraparte y que pueda quedar inscrito en algún lugar, ¿ya? Entonces vamos a partir con la presentación de erupción del sistema BIM. El objetivo de esta presentación es ver qué es BIM y sus ventajas y cómo reemplazará los sistemas actuales. Entonces, hoy en día, este es un ejemplo que ustedes han visto, ¿cierto? El mismo que hemos desarrollado, una mesa de 8x8. Primero tenemos los planos, que son, pensemos, los primeros datos de entrada, la estructuración en planta y los detalles. Entonces, por un lado tenemos los planos de construcción, que estos tienen detalles, ¿ya? Estos son planos tradicionales. De hecho, esto, si se fijan, es una versión bastante antigua, porque incluso antes de dibujar en AutoCAD, todavía se generan planos a mano. Entonces, esa información puede venir de plano a mano. Después viene por otro lado que alguien tiene, acá puse cualquier itemizado de ubicación, pero nosotros no estamos diseñando proyectos para que queden en plano y queden bonitos y óptimos así. No, estamos diseñando proyectos para que se construyan. Entonces, estos tienen que ir asociados a un presupuesto que tiene cosas de obra, pero también tiene otras cosas como andamio, elementos de seguridad, la instalación de faena, camarines, ¿ya? Entonces, esta obra no es solo el hormigón y los fierros que están acá, ¿ya? Eh, Uno tiene que incorporar el valor del aseo diario de la obra, como les digo, los cierres, hay un montón de elementos que están asociados a este proyecto que no están dentro de los planos, ¿ya? Y por otro lado también tenemos informaciones del el cálculo. Este proyecto se aplicaron cierto tipo de cargas, salieron ciertos esfuerzos, estos esfuerzos dimensionaron la enferradura. Entonces en general los planos se hacen en AutoCAD. Los presupuestos se están haciendo en planilla Excel donde se rellenan, se cuentan los largos de viga, se cubican los volúmenes y después se colocan las cantidades, el valor de esto. Y por otro lado, el ingeniero estos planos los modela en algún software de elementos finitos, obtiene esfuerzo. Entonces, todas estas son elementos por separado, ¿ya? Acá había puesto un poco cada uno un tamaño más grande. Acá ahí se vio la ubicación rápida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto, el valor CUF tendría este costo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? La persona que hizo estos planos se puede haber equivocado, ¿cierto? Puede que este 8 metros lo esté haciendo más largo, más corto, o puede que la persona que modeló, en vez de leer 8, leyó 6 y hizo un modelo distinto, o la persona que cubicó tampoco cubicó bien y cometió errores. Entonces, por eso es que aparecen estas instancias de revisión intermedia, ¿ya? En general,
todo el trabajo que hace alguien, un tercero independiente tiene que ir revisándola, ¿ya? Y esto es solo una pequeña parte de las cosas que están involucradas, porque como revisaron con sus compañeros, después tenemos que ver a alguien que revise que no solo se diseñó bien, se publicó bien, sino que se excavó bien esto con las dimensiones correctas, que se limpió correctamente, que se instalaron las enferraduras que venían de plano, dar la autorización previo al hormigonado, cuando se hormigona, tomar muestras para ir a ensayar, esa información se tiene que registrar, ver si corresponde con proyectos. Entonces hay unos flujos de información bastante importantes, ¿ya? No sé qué opinan de eso. ¿Se dan cuenta de todo lo que estaba pasando o no? ¿Se hacen una idea del volumen de información que tiene un proyecto? Ya, voy a hacer un... Sí. Sí, dime. No, no, está ahí. Es decir que igual sí, pero igual van apareciendo cosas nuevas, así que bueno, ir sabiendo. No, entonces lo que me interesa es que, porque yo cuando salí de la universidad lo que pensé que iba es calcular viga y qué fierro se ponía. Entonces, pero eso al final nunca lo haces porque es tan simple que tú estás haciendo cosas más complejas. Eh, de hecho, ahora nosotros estamos en algunos proyectos coordinando especialidades, haciendo la ingeniería, pero tenemos que ver que el especialista eléctrico, el arquitecto, estén lo que ellos diseñan estén conversando con lo nuestro, que no hayan choques, que si yo dibujo o diseño un pilar de 70 por 70, el arquitecto no esté pensando en un pilar de 40 por 40, hay que hacer todas esas revisiones y cruces, y hasta hace 20 años todo eso era manual. El sistema BIM es más antiguo, pero yo les diría que yo la primera vez que escuché el sistema fue en el año 2009, que con don David participamos en un curso de arquitectura de la Universidad Católica, que el arquitecto venía llegando de un par de magíster en Barcelona, y allá la gente ya estaba trabajando con el Revit. El sistema BIM yo creo que no se mencionaba mucho todavía, y estaban trabajando con un software que es el Revit, que sirve para hacer modelos 3D y desde ahí obtener los planos. Eso fue la primera conversación que tuvimos. No teníamos ni idea de la implicancia del manejo de información. Entonces, en ese momento empezamos a trabajar, y en Chile hay empresas que lo estaban utilizando, pero en forma muy básica, casi que para generar planos. René Lagos, que es la oficina de diseño más grande de Chile seguramente, ellos tenían un departamento de investigación de BIM, donde el encargado Ricardo Rojas, que un ingeniero joven, bien amigo de don David, siempre ha estado investigando estos sistemas de intercambio de información, descentralización de información, y lo han ido aplicando. Pero como les digo, en ese año 2009 todavía todo estaba en pañales. Hoy en día ya un compañero dijo que hizo la práctica en donde había un modelo centralizado donde se habían definido formularios de inspección y se cargaba todo en un modelo central. Eh, Vamos por parte en ciclo de vida de la edificación. Nosotros deberíamos estar primero está en una etapa de diseño, acá está programación, después está el diseño conceptual, tiene esta forma, estas dimensiones, diseño detallado, ya vemos específicamente qué tipos de vigas hay, cómo se conectan, cómo se unen. Por un lado lo que vimos, está el análisis de cálculo, que en este caso sería esto, está la documentación, que en este caso serían los presupuestos, los protocolos de inspección, está la fabricación, porque como esto es prefabricado, uno podría mandar a hacer cada uno de los pilares, cada uno de las vigas, planchas. Si se fijan acá hay una propuesta de cómo podría ir prefabricado esto y cómo se unen. Entonces nosotros podríamos obtener esa información de la fabricación. En el caso que les dije acá, nosotros generamos planos y después generamos planos de cada uno de los elementos con sus detalles, ¿ya? Pero esta información, cada dibujo es independiente. Hay una persona que se sienta, dibuja, pone los detalles. Si algo cambia en el plano general, el plano de cómo se fabrica no está conversando con los cambios que se produjeron en el otro lado. Tiene que haber una persona que esté atenta a informar en el otro lado que hay cambios. Después uno tiene que ver
lo más importante es cuánto se demora en construirlo y cuánto cuesta, ¿ya? Después la logística de la construcción, ponga la torre de acá, con qué equipos trabajo, equipos mayores, equipos menores. Después está la operación y el mantenimiento de esto, y eventualmente uno podría estar la muerte, la demolición o las renovaciones de estas cosas, ¿ya? Esto es más o menos un ciclo típico del diseño de un edificio, ¿ya? Está claro esto, ¿cierto? Y en toda esta etapa hay flujos de información que va afectando uno al otro. Todavía estamos viendo que es el BIM. Entonces, en un sistema tradicional de trabajo tenemos una etapa de diseño de proyecto y planificación. Se hace un anteproyecto de arquitectura, que era un edificio bajo, pero de área en planta, que va a ser una sala de conciertos. Se define el problema, se hace un anteproyecto con un layout básico. Entonces, entra la arquitectura, se busca la asesoría de una ingeniería para ver qué elementos tiene, qué resistencia, qué velteces, qué largo, y empezamos a revisar las especialidades. Qué potencia eléctrica necesito, por dónde pasan las especialidades. En toda esta planificación llegamos a una etapa de presupuesto. Si todo esto sale bien, pueden haber iteraciones varias, pero pensemos que este es un proceso lineal. Después de que tenemos presupuesto y planificación, pasamos a una etapa de construcción. Durante la construcción hay modificaciones de proyecto, tienen que entrar muchas veces los especialistas, modificar sus proyectos, informar en obra los cambios, hay cambios de planificación y de los honorarios de los costos de los proyectos, hay cosas que se agrandan, hay un problema en la obra que disminuyó el presupuesto final, entonces, o tuvimos que desviar un monto de una cosa hacia la otra. Después llegamos al término de la obra y después está la vida útil de esto, la puesta en marcha, explotación, mantención, intervenciones. Entonces, para este tipo de cosas siempre es bueno tener los planos. Por ejemplo, hace un tiempo me pidieron abrir un vano en un muro en el piso 10 de un edificio. Entonces, es bueno tener toda la información de cómo se hizo la obra, qué tipo de hormigonera, cada cuánto están las enferraduras, ¿ya? Este es el sistema tradicional que la mayoría deberían haber hecho en las prácticas, o lo que la mayoría de nuestras obras hoy en día están. Pero todas estas son informaciones que están un poco disgregadas, ¿ya? Entonces, si el arquitecto hace un cambio porque necesita meter más volumen de producto almacenado, tiene que ir a informarle al ingeniero, el ingeniero tiene que estar atento, a rehacer sus cálculos, cambiar los planos. Entonces, el cálculo en un plano de arquitectura no quiere decir necesariamente que hay un cambio en el proyecto de ingeniería, ¿ya? Hay que hacer la información y las personas tienen que actualizar. Entonces, el sistema BIM, la idea es centralizar toda esta información en un modelo único, ¿ya? Esto es hacer una gran base de datos. El mundo se ha producido un cambio tecnológico y ustedes lo han escuchado. No sé, creo que lo llaman la quinta revolución tecnológica, es una revolución digital donde hay mucha información disponible en Internet. Hay empresas como Facebook, que ahora cambió el nombre, que su negocio básicamente es el manejo de la información que tienen de todos nosotros, qué es lo que nos gusta mirar, qué es lo que nos gusta comprar. Entonces, como les digo, hay mucha información dando vuelta y ellos todo eso lo transforman en base de datos y básicamente su negocio hoy en día es eso, manejar nuestra información y la pueden vender a grupos que están vendiendo zapatillas, otros grupos que estaban manejando campañas políticas para enfocarse en grupos indecisos. Entonces, todo este cambio empezó a pasar hace bastante tiempo en la computación. Tú cuando compras un pasaje o te compras una zapatilla en Falabella, tú te metes, buscas el elemento y esto tiene que ir a buscar la disponibilidad y el valor a una base de datos, ¿ya? Entonces, eso es una cosa que nosotros constantemente estamos haciendo y en el retail, compra de pasajes de avión, hace mucho tiempo trabajando con estas bases de datos centralizadas, pero en ingeniería estábamos trabajando básicamente como se trabajaba al principio de 1900, ¿ya? Diseño de proyectos, planos, cálculo. Ahora tenemos modelos, tenemos software para hacer modelos de cálculo y hacemos modelos más complejos, pero el cambio tecnológico o de traspaso de información entre especialidades no había sido muy grande. Entonces, en algún momento, todo esto que está pasando en las otras áreas económicas se ha ido traspasando a la construcción con el sistema BIM, que hay dos acepciones.
Building Information Model o Building Information Modeling. Entonces acá tenemos las dos definiciones. La primera, Building Information Model, es la representación digital paramétrica del producto de construcción, losas, muros, pilares, equipamiento, etcétera, que incluye su geometría e información. Si se fijan, entonces, hay elementos y se le agrega información. Y el Building Information Modeling es una metodología de proceso para desarrollar y utilizar modelos BIM para apoyar decisiones de diseño, construcción y operación durante todo el ciclo de vida de un proyecto, lo que implica una integración y gestión de información provista y usada por diferentes actores del proyecto. Pero es básicamente lo que se está haciendo es que todas las cosas que vimos antes por separada ahora se están centralizando en una base de datos. Y esa base de datos no es una planilla Excel difícil de ver o intangible, como si es las bases de datos de Home Center cuando tú te metes a comprar clavos. No, esta es una base de datos que al mismo tiempo empieza a generar geométricamente lo que tú vas a construir, ¿ya? Entonces visualmente es fácil de comprender. Entonces, por ejemplo, este es un modelo BIM. El mismo ejercicio de cálculo que están haciendo ustedes se modeló en Revit, que es uno de los tantos software que manejan el BIM para ingeniería, donde modelé los pilares, las vigas y las losas. De este modelo en 3D, yo puedo sacar... Este fue el que hago. Entonces me meto acá al software y hay una forma de colocar pilares, vigas, losas. Entonces, esto de acá es un modelo 3D, donde cada uno de estos es un elemento que tiene datos asociados. Entonces, por ejemplo, acá, imagínense esto como que tiene una, como le gusta decir a don David, un gabinete con un cajoncito donde yo le puedo poner información. Entonces, si se fijan, si yo pincho eso, dice pilar de hormigón armado, está asociado a una base y a un nivel máximo, tiene algún material, hormigón. Entonces tiene este tipo de hormigón. Hormigón moldeado in situ gris. Y tiene un montón de casilleros donde yo puedo ir insertando información y puedo crear adicionales, ¿ya? Entonces, si se fijan, este mismo elemento ya tiene asociado un volumen, ¿ya? También tiene asociado largo, alto, secciones. Acá tenemos viga también. No me quiero meter mucho en el modelo, cómo se modelan las cosas en particular. Volvamos a la presentación. Entonces, si se fijan, yo de este modelo 3D puedo generar planos de planta y de elevación y agregándole detalle y la información que corresponda, ¿ya? Esto de acá no es texto que yo escribí, como si en un plano de AutoCAD tradicional. Como les digo, siempre me complica un poquitito que como ustedes no están tan metidos en el trabajo, no sé qué tan acostumbrados están de que hacer un plano o hacer un diseño y que alguien tenga que poner esa información en un plano. Entonces, a mí me ocurre constantemente que calculo una viga, me da 3 pi 16 de ciertos largos de anclaje, le paso esa información en un esquema a mano al dibujante y el dibujante dibuja cualquier cosa. Entonces después yo tengo que andar revisando y hay un gasto de tiempo de revisión, ¿ya? Entonces, este es un proyecto que alguien podría decir, bueno, hay algo similar, hay pilares, hay cercha, pero si yo pincho esto, no hay información asociada. Hay una información asociada que tiene que ver con el sistema interno de AutoCAD, o sea, qué perímetro tiene esto, eh, de qué color está, de qué ancho tienen las líneas, pero son información básicamente de dibujo, no información de un elemento. Y este elemento, si yo lo borro acá, no es que se haya borrado en planta un pilar. Y lo pasa que cuando agarro ese mismo pilar, lo pincho en planta, la información de acá solo tiene que ver con dibujo. No es como acá que, si se fijan, el volumen de este es 2.988. Si me voy a alguna elevación... bueno, seguramente agarré otro pilar o lo voy a hacer ordenado.
Esta es la elevación del eje 2. El eje 2 es este. Este es 2 con A. Volumen 2.988. Y voy a confirmar que tomé el pilar de hormigón armado. Acá tomo este también. 2.988, y si se fijan, este elemento que tomé acá se está marcando acá, es porque es un modelo 3D donde lo que pasa en un lado va a afectar a todo el complejo. O sea, si yo borro acá este pilar, se salió del plano y se salió del modelo 3D. Y acá no me fijé dónde estaba, pero también se va a haber borrado de la cubicación. Entonces, la información que está acá del modelo del elemento que yo modelé tiene una información geométrica de materialidad que yo puedo ir pidiéndole al sistema que me la exponga. Y con esto yo puedo hacer cubicaciones, puedo hacer programaciones de tiempos, de montaje. Ya, entonces, este es un ejemplo básico que ustedes han visto. ¿Ya? Voy a cerrar este. Entonces tenemos el modelo BIM. Pero la metodología BIM ocurre que es lo que le he tratado de transmitir. No es en sí una herramienta para generar un modelo que te arroje los planos, ¿ya? O tampoco es una herramienta que esté pensada para que te haga la ubicación. El sistema BIM es una metodología de intercambio de información y descentralización de esta. Entonces, cosa que todos los especialistas, en vez de tener que el arquitecto hablar con el constructor, hablar con el cliente, toda esta información esté centralizada en un punto y todos pueden acceder y modificar sobre este elemento central. Entonces, si hay un cambio, toda esta información va a transmitirse automáticamente a todos los especialistas, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto y no seguimos trabajando con la metodología tradicional? Hasta este momento, ¿alguno tiene una opinión, alguna duda, lo ve claro? Ya. Pregunta, esto, el BIM, o sea, yo sé que esto es una metodología y está siendo ampliamente usada, pero esto como que uno le puede colocar como, por ejemplo, los datos de un proyecto en Revit, por ejemplo, cómo integrarlo. Sí, sí. La verdad es que no entendí tan bien la pregunta. O sea, si puedes colocar los datos de un proyecto en Revit en BIM. Eso. Sí, lo que pasa es que el BIM es una metodología y el Revit es una herramienta en particular que trabaja con ese sistema, pero es una pieza de tantas. Entonces, el Revit es donde es la forma más fácil para nosotros de modelar las vigas, los pilares, pero tú en el sistema BIM puede que no estés buscando eso porque hay distintos niveles de penetración y distintas cosas que tú quieres hacer. Esto es como el modelo de cálculo. En alguna clase lo conversamos y estas son las cosas que yo digo que es difícil para usted de repente darse cuenta de lo que hablamos. Por ejemplo, tú para obtener la enferradura en la base de este pilar, es lógico haber hecho este modelo, ¿cierto? Claro. Que dibujas todos los pilares, pero lo que podríamos haber hecho fue algo que... creo que esta presentación. Tú podrías no haber modelado toda la estructura porque dicen, no tengo tiempo, estoy apurado. Entonces podría haber hecho algo más parecido a esto, que fue lo que yo hice en un minuto cuando revisamos esta clase, en que no modelé toda la estructura, la cercha, sino que modelé solo el pilar y le coloqué las masas tributarias que estaban llegando, ¿ya? Acá pasa un poco lo mismo. Me desvié para responderte, pero tú acá no tienes por qué hacer el modelo completo en cada uno de los pilares. Tú puedes llegar a ciertos niveles cuando tienes tiempo, cuando necesitas cierta información nomás. Entonces, si pudieras modelar un pilar, la rigidez que está acá arriba, proporcionada por las vigas y el área tributaria, no tendrías por qué haber dibujado el resto, ¿cierto? Y se demora menos en dibujar.
¿ya? ¿Se entiende eso, cierto? Sí, sí se entiende. Ya. En el BIM pasa un poco lo mismo, o sea, yo les dije que la primera vez que yo escuché esto fue el 2009. Estamos al 21, o sea, han pasado bastantes años, y uno de sus compañeros dijo que recién estaba ayudando en la implementación de esto en una constructora. Entonces, han pasado 10 años, digamos, y un sistema que se supone que es bueno, que ayuda a mejorar las cosas. Hay constructoras que recién la están implementando, y yo te digo que la mayoría de las constructoras que existen van a morir sin implementarlo. ¿Por qué es eso? Porque hacer este modelo hasta el detalle final y meter toda la información es bastante compleja. Yo en cierto punto necesito algunas cosas menores. De hecho, la mayoría de las empresas partieron con esto solamente para sacar la información geométrica de dibujo y plano, ¿ya? La mayoría de las empresas creían que esto era un AutoCAD 2.0, un AutoCAD mejor, que en vez de yo dibujar planta, después la elevación, después el corte, después la sección, dibujaba todo el mono y después iba sacando plano. Entonces, por muchos años la introducción de información geométrica, tiempos de volúmenes de hormigonado, tiempos de hormigonado, no fue tomada en cuenta. Y por lo que hemos ido conversando, después todo este elemento le pueden meter información como eh, una lista de chequeo para revisar cómo está, después la lista de chequeo completada, con los responsables a cargo, la fecha en que se hizo todo esto. Entonces a este elemento tú le puedes poner mucha información, ¿ya? Entonces tu pregunta era, si yo en el Revit puedo meter todo, sí, sí, pero tú estamos viendo cosas muy, para nosotros es difícil comprender el potencial de todo esto porque primero ustedes son alumnos, no tienen mucha experiencia laboral y no saben bien a qué se van a dedicar, pero hay cosas que son bastante específicas, que son los tiempos de modelación de tiempos de construcción, que eso el Revit no lo hace muy bien, entonces te tienes que pasar a otro software, entonces construye el modelo en Revit y después lo pasa al software que estaba diseñado para eso, porque el compañero de ustedes nombró el software en que metía en la introducción de la información de cálculo. ¿Cómo se llamaba el software? Dalux. Ya, si se fijan es algo bien específico, entonces, pero está trabajando con sistema BIM y no es el Revit. Probablemente saque la información del Revit o la meta Revit, pero el Revit es una herramienta, ¿no? Es como tener una calculadora, una TI o una Casio. Eh, Son herramientas, y al final el tema es que pueda sumar, multiplicar, restar. Entonces, el BIM no es un software en particular, ¿ya? Es una metodología de descentralización de información. Ese es el primer dato que yo les diría. Donde hay algún modelo geométrico, donde ustedes lo puedan visualizar y que a los elementos se les van metiendo información, ¿ya? Ya, ¿qué ocurre? En el sistema tradicional de trabajo, nosotros tenemos el tiempo del proyecto, entonces, y esta es la capacidad de introducir cambios. Al principio, cuando tú vas desarrollando un proyecto, esta es la primera etapa de planificación, desarrollo de proyecto, empieza la construcción. Al principio, si tú le haces cambios, no te cuesta mucho. ¿Qué quiere decir? Antes de construir, si tú pasas un edificio de 2 pisos a 3 pisos, no te va a costar solamente el tiempo de los especialistas. Pero cuando ya construiste los 2 pisos, estaba calculado para fundaciones de 2 pisos, le quieren meter un tercer piso, el costo es bastante mayor, ¿ya? Y después lo otro, la habilidad de hacer cambios. Al principio de los proyectos tú puedes hacer muchos cambios. En vez de 2 pisos, ponerle 14 pisos. De nuevo, lo que te va a costar es el tiempo de los proyectistas. Eh, pero si le quieres agregar unos pisos intermedios cuando ya está construido, no tienen mucha habilidad, los cambios son menores, son de la terminación, por donde está el enchufe. Entonces, estaba ocurriendo mucho en nuestro sistema de trabajo de que los proyectos se estaban haciendo los cambios muy adelante, ¿ya? Y es porque
Acá cada uno, en estas etapas, cada uno de los especialistas estaba preocupado de sacar su trabajo, no cruzaban muy bien la información. Cuando terminaban, ya empezaba la construcción. En la construcción la gente se estaba dando cuenta de los choques, los cambios, el mismo mandante no tiene claro bien algunas cosas. Esto es lo típico que me pasa a mí cuando hemos diseñado casas. En una primera etapa, los mandantes quieren que los especialistas les solucionen las cosas, los especialistas hacen los planos y la gente no entiende bien que una cocina de 3x4 es de ciertas dimensiones, ven los planos, no se imaginan las cosas. Pero después cuando está en obra, van y se dan cuenta que la cocina no es tan grande como ellos pensaban que era. Entonces que la quieren más grande. Entonces empiezan a hacer cambios, empiezan a aparecer modificaciones de proyecto, hay que pagarle a los especialistas para que modifiquen, si se agranda la cocina hay que comprar más material, entonces te empieza a salir más caro todo esto. Y todos estos problemas se generan porque el intercambio de información estaba siendo muy adelante en el tiempo. Entonces la idea del sistema BIM es hacer esto, ¿ya? ¿Se entiende bien este gráfico, no? Si los cambios yo los traslado de aquí hacia acá, tengo mayor habilidad de hacer cambios y no me impacta tanto en los costos, ¿ya? La diferencia de acá, que si hago cambio, me impacta más en los costos. ¿Se entiende eso? Esto de acá es muy importante. Por ejemplo, ¿qué ocurría cuando, en el año 40, cuando don David empezó a trabajar? Había el ritmo de la vida era menor, o sea, uno no mandaba un correo y te lo respondían al mismo minuto, o sea, de hecho, hacer una llamada por teléfono, si la persona no estaba, tenías que esperar de que la persona volviera, tenía que estar la secretaria para avisarle. Entonces, en general, los equipos de trabajo, había un arquitecto que manejaba bien todas las especialidades, se juntaban con él, y la mayoría de las decisiones se tomaban acá al principio. Con el tiempo han habido más proyectos, el ritmo de la vida se aceleró, y cada persona se especializó más. Entonces ocurrió de que cada uno fue desarrollando lo suyo por separado, y recién en estas partes empiezan a unir la información, cuando ya estamos al principio de la obra o en obra. Entonces se estaba produciendo esto, que se empiezan a hacer modificaciones cuando los costos son altos. El sistema BIM lo que está ayudando es a tirar esto, o sea, que todos los actores están sentados en la misma mesa, trabajando, no es físicamente, es lo que antes era trabajar en la misma mesa, hoy en día es, porque se entiende que antes tenían que estar en la misma mesa trabajando, porque no se llamaban por teléfono, no había videollamadas. En algún momento la tecnología sirvió para que cada uno estuviese en su oficina por separado, pero ahora el BIM lo que está haciendo de nuevo es que están todos sentados en esta misma mesa, que es el modelo. Entonces toda la información está llegando al modelo. Si hay un cambio, todos los especialistas se dan por enterados de inmediato, le empieza a aparecer en su modelo un pilar que se corrió, si es que el arquitecto modificó un vano. Entonces tienen que reaccionar rápido a los cambios. Ocurre esto también. Si yo les muestro solamente esto, ¿ustedes creen que todo el mundo se imagina lo que es? Pero si les muestro esto ya van entendiendo, ¿cierto? Y si le pongo los cierres, tabique y una persona adentro, ya van a ver las dimensiones y los tamaños. Entonces el modelo lo que ha estado haciendo es correr esta línea de que todos los actores están trabajando desde el principio del proyecto en conjunto. Ya, esto es lo que les comentaba. ¿Qué cosa es lo que la gente había estado viendo con el BIM? Al principio, lo que les digo, cada vez que hablamos con oficina de ingeniería, lo que ellos estaban viendo era dibujar un modelo en 3D y que saliera rápidamente en los planos, ¿ya? Después se dieron cuenta de que uno podía ver los choques. Si dibuja las vigas y por donde pasan las cañerías eléctricas, las ducterías eléctricas, van a ver que están chocando con una viga, entonces se ahorran ese choque, ¿ya? Cuantificación, como les mostré ahí arriba, uno puede sacar los volúmenes y cubicar, y si hay un cambio, se va a actualizar automáticamente, entonces uno no debería tener problemas con la cubicación, ¿ya? Software, hardware, un poco del software fue lo que preguntó su compañero. Oiga, ¿y en el BIM, en el Revit puedo meter todo? Entonces están enfocados como en cierto software que, el Revit es BIM, ¿ya? Entonces, si yo hago todo en Revit, todos esos BIM, estoy trabajando con metodología BIM, ¿ya? No entendiendo bien lo que significa, que es colocar información y yo poder manejarla. Esto es básicamente lo que se veía.
pero en realidad acá nosotros tenemos un montón de cosas que están ocultas. Análisis de constructibilidad, o sea, los arquitectos lo ocupan mucho para ir iterando cabidas, posiciones. eh, por ejemplo, hoy en día se pueden hacer análisis de soleamiento gracias a estos sistemas porque se le mete la información de cómo se mueve el sol. Entonces yo pongo las coordenadas geométricas, puedo ver cómo se mueve el sol todos los días del año, ¿ya? ¿Les parece interesante eso? ¿Qué tiene alguna opinión hasta el minuto, no? Personalmente encuentro que es súper interesante que se puedan coordinar todas las especialidades a través de un solo software o forma de trabajo. Pero mi duda es si es que, creo que lo habían comentado antes en otro momento del curso, si es que acá en la U hay alguna forma de aprender a usar BIM. Lo que pasa es que lo que nosotros siempre hemos escuchado que hay un curso que se llama como Tecnología de la Información, que lo hace el Ricardo Rojas, que fue el ingeniero que les mencioné, que probablemente sea el ingeniero que sabe más de este sistema BIM en Chile. Trabajó muchos años en René Lago y ahora se independizó y él tiene una oficina de asesoría de BIM porque siempre es interesante escuchar las cosas de la boca de él porque esto mismo que estamos conversando acá, él en algún momento nos comentó que ya estaba aburrido de explicarle a los mandantes este tipo de cosas. Todo lo que está abajo, él tenía que explicárselo y todos estaban mirando acá arriba. Ah, y puedo sacar los planos en 3D. Ah, y puedo ubicar. Y en realidad el fuerte es todo esto, ¿ya? Yo ni siquiera expliqué la imagen del iceberg, pero que asumo que todos entienden lo que es. Que el iceberg es una masa que el 90% está enterrada, entonces uno ve esta montaña y se impresiona, pero la masa está toda metida abajo. Bueno, entonces, eh, como les digo, están los análisis estructurales, entonces la cantidad de entregables que tiene un modelo, si uno lo alimenta bien, son bastantes, pero efectivamente requiere información, o sea, planificación detallada, colaboración entre los especialistas que conversen, que hayan procesos definidos, estándares. Es importante porque no puede llegar cualquiera y meter la información como quiere o si no queda embarrada. Entonces, todas estas cosas de introducción de información es un tema que es bastante complejo, no puede llegar cualquiera y hacerlo. A nosotros nos ha tomado muchos años llegar y poder sacar información valiosa de ciertos modelos, y aún así es difícil que lo hagamos porque yo lo puedo hacer, yo lo sé hacer, pero nunca he podido formar a alguien que lo haga. Recién ahora hay un ingeniero que fue alumno como ustedes, que el otro día hablando con él, está trabajando en Revit, está haciendo casas y saca planos, pero está todavía en esta parte de acá arriba. No está en todo esto de acá abajo. Bueno, sigamos. ¿Cómo el BIM reemplazará los sistemas actuales? ¿Les quedó claro más o menos para dónde está apuntando el sistema BIM? Que no es un software de dibujo potente, ¿no? Es una manera de centralizar la información y que el manejo de la información es lo principal en el mundo de hoy en día, ¿ya? ¿Cómo reemplazará los sistemas actuales? Por ejemplo, este es un caso de un elemento prefabricado, que este está modelado en un software que es Tekla Structures. Tekla es como uno de los grandes competidores del Revit, y está pensado bastante en elementos prefabricados. Entonces, acá mismo alguien diseña un elemento prefabricado donde dibuja sus pasadas, los alvéolos que necesita, mete los cables que necesita para el pretensado. Yo lleno todos los datos y todo esto yo lo transfiero a un fichero donde está la información geométrica de la ubicación de cada uno de estos. Eh, entonces la clave de esto es que yo a una pieza que modelo les voy metiendo toda la información que necesito. El nombre del elemento, un identificador, cosa de que en terreno cuando llegue alguien sepa que es el elemento 5 y hay un plano de montado y que el elemento 5 va después del 4 y antes del 6 y en la posición eje 1 con 2, por decir algo. Si tienen elementos embebidos, el tipo, la cantidad, de dónde vienen, en qué fecha se coloca, cómo se coloca. También hay información para la impresión.
Entonces, yo al elemento este le puedo meter bastante información, que es lo que vimos en el modelo, el pilar que tiene información volumétrica, también le puedo meter el tipo de hormigón y le puedo ir metiendo toda la información que yo quiera. Esta es una planta del piso que se estaba fabricando. Este es un hotel, que todas las losas eran distintas en algún sector, entonces van modelando cada uno de los elementos y tenemos la información de todas las pasadas, los cables que necesita. Y entonces, por ejemplo, este software se le creó un complemento, porque este de acá es la ficha que se sacó, porque ellos tienen un sistema automatizado que dibuja esto en los moldajes. Entonces, no hay una persona que va y traza las dimensiones y ve de qué dimensión es esto, y tira la alianza, tira la wincha y anota, y si lee mal el plano se equivoca. No, este es un software que lee la información que está metido acá, lo pasa a esta ficha, y en esta ficha pasa sobre esta es una línea que solo genera, ¿cómo se llama esto? Que solo genera losas alveolares, y hay una impresora por arriba que va marcando. Entonces dibuja y una persona va colocando los moldajes. Y después pasan estas máquinas hormigonadoras que hormigonan y van creando el elemento. ¿Ya? Entonces, identificamos la posición de cada una de estas dentro de una construcción mayor. Y, por ejemplo, este tenía una gracia, de que tomaba todo el elemento y tenía un sistema que optimizaba. Si se fijan, las losas son la mayoría distintas. Esta y esta pueden ser igual con esta, pero esta es un poquito más delgada y tiene un cacho por acá, después esta es más larga, el cacho está en el otro sentido, tiene un sacado. Se fijan que son todas distintas. Entonces el software agarra esto y empieza a iterar sobre un camión. Este es un camión, esta es la cabina y esta es la plataforma, y empieza a optimizar para mandar la menor cantidad de camiones posible dentro de ciertos parámetros, que no pasen los largos, que no pasen sobre la carga que puede transportar. Y también tiene estos software que dentro de la línea de hormigonado, como son losetas distintas, va optimizando cómo se tienen que ir hormigonando y cortando. ¿Ya? Este, en el caso, era otra línea distinta para muros, que también podemos hacer lo mismo. El fichero este lee las dimensiones, la geometría y dibuja esto, y después empieza a ver cómo se empiezan a optimizar en la cancha de hormigonado. Esto lo raya, una persona va y pone los moldajes, entonces ya no van errores de trazado, como si siempre puede haber error humano. Ya queda la última parte, pero lo voy a pasar rápido en un minuto. Lo que pasa es que la implementación de BIM se ha tenido que hacer en etapas. Un BIM básico, uno integrado y un proyecto integrado. BIM básico significa que yo sé ocupar los software, la tecnología, sé introducir la información, pero los demás están trabajando en AutoCAD o en lo que sea. Entonces, un equipo de trabajo maneja el sistema, que esto es lo que estaba pasando comúnmente. Hoy en día ya estamos un poco a este nivel, que hay varias especialidades que están trabajando en el sistema BIM, meten la información, sacan lo que necesitan de ahí. Entonces, hoy en día ya se puede pensar que muchos equipos de trabajo lo están haciendo de esa manera, pero aún así los modelos no están conversando entre ellos. La idea es llegar al día de mañana a un proyecto integrado, donde todos los actores están trabajando sobre un modelo centralizado. O sea, yo trabajo en mi computador, pero la base de datos está en un servidor donde todos acceden y ese modelo se actualiza y se actualiza en mi computador. Eso es donde queremos llegar. Después esto tenemos los niveles de información y los niveles de detalle, que básicamente es que hay que pensar siempre que esto es un modelo. Yo no tengo por qué modelar hasta el último perno, placa, tornillo, si lo que quiero sacar es la información geométrica, si quiero sacar los tiempos de montaje. Entonces tenemos que entender que los modelos son modelos, o sea, no tienen que ser exactamente la realidad ni nunca lo van a hacer. Entonces estos de acá están en lo que les dije por acá. ¿Qué requiere para poder sacar todo el potencial del BIM? Estándares. Entonces, hay grupos de trabajo, que en este caso es BIM Forum Chile, que ha sacado estos manuales con definición de estándares mínimos, qué es lo que se espera llegar,
definiciones de qué es el BIM. Si se fijan, mucha de la información yo la saco acá porque este es el estándar. Esta es la curva que revisamos. La metodología BIM lo que quiere es desplazar esa curva, cosa de poder hacer los cambios cuando no impactan en el costo del proyecto. Y acá se están definiendo esos niveles de información. Entonces, una de las cosas que ha tenido que pasar en estos 10 años que se han estado trabajando es que se generen los estándares comunes para que todos podamos hablar de lo mismo. O sea, si alguien te pide que le haga un modelo en BIM, ya, pero ¿qué quiere? ¿Quiere que el nivel de detalle sea hasta el último perno porque él quiere ubicar el último perno? ¿O en realidad necesita que esté la geometría porque él va a sacar planos solamente? ¿O necesita una geometría un poco más detallada con mayor información porque va a mandar a una máquina cortadora a cortar el largo de los perfiles? ¿Ya? Lo último que quería ver era, esta clase es el mismo PowerPoint de la del año pasado, pueden revisar voy a subir esta clase, pero pueden revisar la del año pasado, que también estaba don David en esa y tiene otros puntos que complementar con su experiencia. Lo último que quería revisar es esto, que es un video que en realidad no tiene mucho que ver, pero... esto acá representa 3 tecnologías. Tenemos una moto, un auto y un avión en una carrera, que podría ser trabajar en los sistemas tradicionales, o la moto podría ser dibujar un plano en obra a mano, dejar un detalle constructivo en libro de obra. El auto puede ser el típico AutoCAD, y el avión el sistema BIM. Entonces, hay algunos sistemas que para una carrera corta te sirven. La moto, si se fijan, logra la mayor aceleración, pero eventualmente es pasado por el avión, también es sobrepasado por el auto, y el avión, de hecho, despega y se va y ya no vuelve. Y otra tecnología. Con 2 puedes llegar de un lado a otro, pero con el otro puedes cruzar continentes, ¿ya? Siempre me ha gustado revisar ese video para hacer una analogía. El avión cuando partió lento. El sistema BIM ha partido lento. Se ha demorado 10 años en que las empresas lo tomen. Muchas oficinas de arquitectura e ingeniería están trabajando con esto. Los especialistas ha sido más difícil, los eléctricos, los sanitarios. Se están metiendo, pero en forma todavía muy tímida. Pero en algún día, cuando tengamos toda la información centralizada, va a ser como el avión. O sea, va a llegar todo y nos vamos a ir a otro continente, ¿ya? Bueno, dejemos la clase, no se vayan todavía, se me había olvidado, me había tomado todo el tiempo del mundo, porque don David me envió los proyectos finales, ¿ya? Entonces la idea es que todos diseñemos estructuras similares y podamos ver las comparaciones. Entonces en este caso un edificio con 2 subterráneos, 3 niveles sobre la calzada, dimensión en planta de 22,5 por 45. Entonces la idea es que revisemos alternativas. Todos deberíamos estar haciendo lo mismo, pero con alternativas variadas, ¿ya? Entonces algunos van a revisar esto con marco y otros grupos van a revisar esto No con está bruto. compartiendo. Ah, perdón.